Buenas tardes a todos y todas, tanto los asistentes presenciales como aquellos que son virtuales, pero que el conocimiento pues permite esta magia, ¿no?, de poder adquirirlo presencial o virtualmente, ¿no? Estamos en las primeras jornadas de narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar y en esta mesa se trata de hablar sobre las consecuencias y efectos de la droga, es decir, lo que viene siendo su circunstancia social, ¿no? Este fenómeno, cómo afecta a la sociedad. Y para ello tenemos una mesa compuesta por Ana Postigo de Castro, que da la casualidad que es compañera mía de trabajo. Yo trabajo como administrativo del Plan sobre Drogas. Ella es trabajadora social de este plan desde el año 2000, tiene su formación por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, ha trabajado también en programas de menores y de Cruz Roja y es máster en drogodependencias por la Universidad de Valencia, y nos pondrá en valor el recurso de la Unidad de Conductas Adictivas de la ciudad, que es la respuesta que tiene la ciudad para abordar ese fenómeno que son las drogodependencias, ¿no? También nos acompaña Francisco Mena de Mira, como representante coordinador de la Plataforma Ciudadana por tu Seguridad, que es la respuesta que se está dando en el campo de Gibraltar ante ese fenómeno lamentablemente creciente que es el narcotráfico, y también es presidente de la Coordinadora Alternativas. Nos contará sobre ello y destacar que pertenece al movimiento asociativo prácticamente desde 1989, o sea que conoce de primera mano las dinámicas sociales a pie de obra, digamos, y tiene gran experiencia en la realidad de lo que es el campo de Gibraltar. También tiene trayectoria en la Fundación Márgenes y Vínculos, Agua Viva, que a lo mejor no son específicamente sobre el tema de adicciones o drogodependencias, pero con un marcado carácter social siempre, ¿no? Y tenemos también a María del Mar Solano de Ugarte, que es coordinadora del reciente recurso que se ha instalado en el campo de Gibraltar, que es el ORGA. Nos explicará exactamente cuál es su función. Digamos que es, en principio, auxiliar a los órganos judiciales y a las fiscalías en la localización, recuperación, conservación y administración de los bienes y ganancias provenientes de las actividades delictivas. Todo un área de conocimiento que está en periodo de impulsarse y nos contará pues cuáles son sus proyectos y sus expectativas con el fin último de lograr una sociedad más saludable, ¿no? Y por fin, yo estoy aquí coordinando, pero también represento al mundo de la salud mental. Soy el presidente de la Asociación Salud Mental de Ceuta y que pertenecemos a una red de asociaciones por todo el territorio, que estamos confederados en Salud Mental España y en esta confederación también soy el vicepresidente. Cabe decir que yo tengo la singularidad de que tengo un trastorno mental grave, como es la esquizofrenia, con lo cual muchas de las cosas que digo aquí pues están dichas desde la experiencia propia, ¿no? Entonces, siempre que queráis saber algo más de nosotros, supongo que también del resto de la mesa, pues llegará el momento en que podáis intervenir, y de lo que se trata es de abrir debate pues, con el fin último de que haya conocimiento, ¿no? Como presentación general, pues yo siempre digo que en realidad somos hijos de la experiencia y padres y madres de nuestras obras. Es decir, el camino, la experiencia, los eventos vitales, las propias decisiones en la vida, pues pueden sumergirnos en una realidad que no es deseada, como es, por ejemplo, la realidad de las adicciones, ¿no?, que muchas veces, como veremos, tiene aparejado un problema de salud mental. Entonces se genera unos conflictos, ¿no?, una realidad vital compleja, ¿no? Digamos que entonces ha llegado el momento de tomar conciencia individual y colectiva y de transformar esas condiciones de vida en lo que conocemos como un proceso de recuperación y de inserción. Es decir, nosotros somos personas que tenemos, una vez que hemos cometido un fallo o la vida nos ha llevado a un derrotero que no queríamos, tenemos la oportunidad de reflexionar y de tener un afán de superación, pero claro, ¿dónde está la clave? Pues que al otro lado de la superación tiene que haber una sociedad que te ofrezca oportunidades, ¿no? Digamos entonces que el individuo determina la sociedad, pero también
y más fuertemente la sociedad determina al individuo. Es decir, el individuo tiene una dimensión social que es fundamental. Entonces, se trata de que tenemos que tener fe entre todos en el pronóstico de recuperación y de inserción de las personas que la vida les llevó a una experiencia no deseada. Y como yo siempre digo, por lo menos en el ámbito de la salud mental, luego me corregirán mis compañeros y compañeras, nosotros hablamos de recuperación siempre y cuando el individuo termine desempeñando un rol social, y siendo el rol social más satisfactorio, evidentemente, pues un proyecto de vida, es decir, un trabajo que te procure autonomía, y no solamente autonomía, sino también una experiencia vital satisfactoria y positiva. Sirva como introducción estas palabras, y sin más vamos a abrir una ronda en la cual pues los componentes de la mesa van a poner en valor la función que hacen, y de ahí pues extraeremos consecuencias, incidiremos en algún significado, y tras eso pues si hay alguna duda pues podréis intervenir. Así que sin más, Ana Postigo nos va a ilustrar sobre el funcionamiento de la unidad de conductas adictivas. Gracias, Basilio. Perdón. Ahora. Bueno, antes de hablar sobre el plan sobre drogas de Ceuta y otras conductas adictivas, me gustaría señalar que las drogodependencias constituyen un importante problema de salud público. Esto lo demuestran o nos lo dan los datos epidemiológicos, como pueden ser las encuestas de Student, las encuestas de edades que van desde los 15 hasta los 64 años, el observatorio de drogodependencia, porque tiene muchas consecuencias sociales, pero no solo sociales, sino sanitarias, etcétera. El fenómeno de las drogodependencias es algo complejo, no es lineal, es fluctuante, van cambiando. El tipo de administración, los tipos de sustancia. Entonces, nosotros no podemos tratar el problema de las drogodependencias siempre igual. Tenemos que ir evolucionando como van evolucionando las drogas. Como ha dicho Basilio, nosotros, yo pertenezco al Plan sobre Drogas y Conductas Adictivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Es una institución pública que pertenece a la Consejería de Sanidad y Consumo. Somos el referente en tema de drogodependencia aquí, en Ceuta, y seguimos las líneas prioritarias que marca el Plan Nacional sobre Drogas perteneciente al Ministerio de Sanidad. Decir que el Plan sobre Drogas y otras conductas adictivas es el instrumento fundamental con el cual se promueven y consolidan todas las acciones encaminadas a afrontar el fenómeno de las drogodependencias y juego en nuestra ciudad. En 1989 empieza a crearse una red de dispositivos para trabajar el tema de las drogodependencias. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era reducir la mortalidad causada por todas las patologías asociadas a las drogas. En el año 2000 nos empiezan a venir pacientes cuya demanda es por juego. Entonces los empezamos a trabajar, pero vemos la necesidad de que eso se tiene que formalizar, y es en el 2010 cuando nosotros pues creamos un programa de prevención y asistencia de juego patológico. Por eso ya el plan pasa a llamarse Plan sobre Drogas y otras conductas adictivas. Los objetivos, pues un poco seguimos, seguimos la línea del Plan Nacional, como he dicho, ¿vale? Promover la conciencia social, retrasar la edad de inicio, disminuir el consumo de drogas tanto legales como ilegales, reducir o limitar los daños, facilitar la incorporación social, también una asistencia de calidad.
Eso es otra de las cosas que nos planteamos. Incrementar el control de la oferta, mejorar la formación de los profesionales, que era lo que decíamos, tenemos que ir evolucionando como van evolucionando las drogas, potenciar la investigación, la evaluación, etcétera. El plan sobre drogas de Ceuta está dividido en 5 áreas: el área asistencial, el área de prevención, el área de inserción sociolaboral, el plan integral de tabaquismo y también el plan frente al VIH y SIDA, ¿vale? Somos un equipo multidisciplinar. Y bueno, trabajan médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, todo ello pues para intentar pues conseguir los objetivos que nos planteamos. Como he dicho, yo trabajo en la unidad de conductas adictivas, que es el eje que vertebra toda la actividad asistencial. Prestamos una atención personalizada, individual, y a veces trabajamos también a nivel grupal, con carácter ambulatorio. Y no solamente trabajamos con los pacientes, sino también con las familias, ¿vale?, que tienen un trastorno por consumo de sustancia o adicción al juego. Hay que decir también que es gratuito. Los objetivos del proceso o de la UCA son atender a las demandas derivadas del consumo y otras adicciones, orientar y asesorar a los pacientes y a sus familias, facilitar todo lo que es el programa de desintoxicación, deshabituación, los tratamientos sustitutivos a personas con problemas de adicción. Somos pioneros en muchos programas. A nivel de España, por ejemplo, el programa con antagonista opiáceo, la metadona líquida, el programa de Suboxone, en programas de urinocontroles. También somos pioneros de realizar los análisis en el mismo centro, ¿vale? También, bueno, otro es prevenir o reducir la incidencia y los problemas asociados al consumo de drogas o de juego patológico. El origen multicasual de las drogodependencias hace que nos planteemos el trabajar desde una perspectiva biopsicosocial. ¿Por qué? Porque todas las distintas facetas se ven dañadas. Entonces, tenemos que trabajarla, o sea, no podemos trabajar solamente la parte médica, porque probablemente la parte psicológica y la parte social también estén dañadas, y entonces hay que trabajar conjuntamente. Nosotros nos basamos en el modelo de atención integral. Entonces, cuando una persona viene por primera vez al centro, lo primero que se le hace es una atención a la demanda. Se ve qué es lo que quiere el paciente, que muchas veces lo que él demanda no es, hay una demanda intrínseca, no es lo que realmente es. Se ve las expectativas que tiene frente al tratamiento. Se ve si tiene deseos de cambiar, y hay veces que, bueno, pues nos encontramos alguna ambivalencia, sí pero no, y todo eso también hay que trabajarlo. También vemos en qué proceso, en qué estadio de cambio está. Si está en un estadio precontemplativo, en el que no tiene ninguna intención de cambio, que viene porque pues el juez le ha impuesto el acudir al centro, o ha sido la familia. Entonces todo eso se valora, ¿vale? Y se trabaja para que ese estadio vaya cambiando, o sea, pasar de un estadio precontemplativo a uno contemplativo, etcétera, etcétera.
Después de la atención a la demanda, que eso bueno, lo hace la trabajadora social, tiene que ser valorado. La valoración se hace, lo hace tanto desde el punto de vista biopsicosocial. Lo hace el médico, la psicóloga y la trabajadora social. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues se va a estudiar en función de estas dimensiones que vemos. Se va a estudiar la salud, el autocuidado, si hay alguna psicopatología, cómo es el consumo, si, bueno, pues la manera que tiene de consumir, si lo hace solamente los fines de semana, lo hace a diario, por qué vía lo hace, si es intravenosa, si es inhalada, ¿vale? Se va a hacer también un estudio de la familia, cómo se relaciona con los amigos, o no se relaciona o se encuentra aislado, ¿vale? También a qué se dedica, si está estudiando, o está trabajando, o ha dejado sus estudios, o el consumo está afectando a su vida laboral, etcétera. Y el ocio, si consume con el grupo de iguales, si consume solo, pues en espacios de ocio y tiempo libre, o si ahora mismo ha abandonado también todas sus hobbies, todas sus aficiones. Todo eso pues nos va a dar información a la hora de trabajar. Pasamos a lo que es el programa personalizado de intervención. Ahí, bueno, pues se hace un diseño de ese programa. Nos planteamos unos objetivos, posteriormente vemos qué actividades debemos de hacer para conseguir esos objetivos y los recursos que nos encontramos. Y ya pues ahí ya se pone en marcha el programa, ¿vale? Con todas las estrategias, toda la metodología y también los recursos, pero no solamente recursos a nivel de drogodependencia, sino también los recursos sociales, recursos sanitarios, etcétera. Y por último pasamos a la fase de evaluación, que es la fase más importante, donde se va evaluando cómo va el paciente, si ha habido esos cambios, si se están cumpliendo los objetivos que nos planteábamos. En todo proceso están contempladas las recaídas, esto no es algo lineal, es decir, que bueno, pues según va el paciente, pues vamos planteándonos unos objetivos, los vamos modificando, etcétera, etcétera. Tenemos unos programas específicos, ¿vale? Que son, por ejemplo, trabajamos en la reducción del daño, trabajamos con mujeres, trabajamos con menores, tenemos un programa de patología dual, tenemos un programa para personas que tienen problemas jurídico-penales y bueno, esto es más o menos a lo que nos dedicamos, cómo trabajamos. Muchas gracias por tu información y tu conocimiento, Ana. Es el turno de Francisco Mena. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué programas puedes contarnos? ¿Eres optimista con los procesos de reinserción? Bueno, nosotros nacimos prácticamente en la década de los 80, en el campo de Gibraltar. Y fuimos fruto de la situación tan grave que se vivió allí con el consumo de heroína. Si hay un lugar en España donde hubo una pandemia con la heroína, fue en Galicia y en el campo de Gibraltar. Fueron miles los jóvenes campos gibraltareños que murieron fruto del consumo de heroína, tanto porque estaba adulterada o por sobredosis. Y posteriormente, otro número muy importante empezaron a fallecer años después con el tema del SIDA, del VIH, que se contagiaba fruto de la utilización de jeringuillas. Entonces el movimiento asociativo en aquel momento lo que hizo fue crear sus propios recursos para atender
a todas las personas y a todas las familias. Es un movimiento asociativo que nace fruto de las madres, como siempre. Son las que se echan a la calle y empiezan a pelear por sus hijos cuando se estaban muriendo. Entonces las madres son las que generan este movimiento asociativo. A partir de ahí nos pusimos a trabajar, a crear nuestros propios recursos, porque en aquel entonces no existían ni siquiera los recursos terapéuticos públicos. Prácticamente una persona que tenía un problema de adicciones la trataban en una unidad de salud mental, como si fuera un enfermo mental. Esa era la realidad que tenían, ¿no? Y empezamos a crear nuestros propios recursos, nuestras propias comunidades terapéuticas. El movimiento asociativo de lucha contra la droga en el campo de Gibraltar posiblemente sea uno de los movimientos más potentes que actualmente hay en España. Fruto fundamentalmente por esa situación y porque a lo largo de los años no ha dejado de seguir luchando y peleando. Lo que nos diferencia con otras organizaciones sociales que se dedican al ámbito de las adicciones, que son muchísimas y ustedes las conocéis, están las públicas, pero luego hay privadas como puede ser Proyecto Hombre y otras organizaciones, es que nosotros tocamos todo el ámbito de las adicciones. Cuando digo todo el ámbito es la intervención terapéutica con los pacientes, los programas de reinserción con esos mismos pacientes, la intervención con sus familias, la prevención de las adicciones, pero también somos muy beligerantes con el fenómeno del narcotráfico. Cosa que otras organizaciones, excepto las gallegas, que son las que más se han parecido a nosotros a lo largo de todos estos años, las demás pues se dedican a hacer sus programas terapéuticos. Nosotros somos muy beligerantes por el narcotráfico porque tenemos una situación bastante compleja, como todos los veis en todos los medios de comunicación, en el campo de Gibraltar. Hoy mismo tuviéramos noticias a nivel nacional con los 2 guardias civiles que mataron en Barbate y que resulta que la investigación que iba por una línea, la propia Guardia Civil ha visto que no es esa la línea y que los que estaban detenidos. Por lo tanto, hoy éramos noticias a nivel nacional y vamos a hacerlo hoy, mañana y durante unos días, ¿no? Por lo tanto, nosotros en ese aspecto somos muy beligerantes con el narcotráfico, que es lo que nos da una proyección pública en los medios de comunicación muy importante, ¿no? Pero no obstante, nuestro día a día es trabajar fundamentalmente en la prevención. Nosotros trabajamos actualmente en el campo de Gibraltar, se pueden beneficiar de nuestros programas de prevención entre todas nuestras asociaciones, prácticamente aproximadamente unos 30.000 escolares, tanto de primaria como de secundaria, y luego del trabajo que hacemos de reinserción. ¿Por qué? Porque fruto de nuestra trayectoria descubrimos que cuando un chaval, un joven tenía un problema de adicciones de una barriada muy determinada, que puede ser una barriada, en este caso de alto riesgo, una barriada que viene de una familia desestructurada, servía de bien poco hacer un programa terapéutico con ellos, sacarlos del mundo de la adicción y dejarlos en el mismo barrio, con el entorno que hay en el barrio. Por lo tanto, nosotros entendíamos que había que acompañarlo con la parte de inserción social y en inserción laboral. Por lo tanto, a lo largo de muchísimos años, y seguimos teniéndolo, hemos trabajado con los jóvenes cuando pasan como nuestros programas terapéuticos, si no tienen una formación adecuada, programas de empleo. Programas de empleo que van en la línea fundamentalmente del nivel que tienen estos jóvenes. Lógicamente, si es una persona que tiene un poco nivel académico, pues lógicamente no lo podemos hacer diseñadores gráficos ni en temas de informática, pero sí lo podemos hacer un buen jardinero, un buen pintor, un buen albañil, que afortunadamente el mercado laboral ahora mismo posiblemente tiene más salida laboral en estas profesiones que teniendo una carrera universitaria, por lo menos en la península. Por lo tanto, trabajamos con ellos porque entendemos que es la fórmula que tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos creado nuestros propios recursos. Nosotros tenemos 2 comunidades terapéuticas allí en el campo de Gibraltar, que son del movimiento asociativo, una que está concertada con la Junta de Andalucía, se llama Comunidad Terapéutica de Manantial, y luego tenemos una totalmente privada, porque no tiene concierto con la Junta de Andalucía, que aplica un programa muy exigente, similar al programa de los 12 pasos de Alcohólico Anónimo, en este caso se llama Narcótico Anónimo y está dentro de la red de Narcóticos Anónimos, y hacemos un trabajo bastante bueno, fundamentalmente en el plano no religioso, pero sí espiritual. Es decir, intentamos sacar lo mejor que tiene cada individuo dentro, que hace que la adicción no lo permita. Cuando nosotros iniciamos esto, pues ahora ya para casi 40 años, bueno, pues éramos un poquito ilusos, ¿no?
pensábamos que íbamos a poder solucionar el problema de las adicciones. Cuando por fin se crearon los recursos públicos para atender a los heroinómanos, que en este caso la administración autonómica empezó a crear los centros de tratamiento ambulatorio, los CTA, o que en aquel momento se llamaban CPD, muy similares a lo que ha explicado la compañera aquí, descubrimos que, bueno, pues que la heroína desapareció, afortunadamente, se llevó por delante una generación de jóvenes, pero empezaron a aparecer otras sustancias que en aquel momento nos parecían que estaban lejanas, como fue la cocaína. Es decir, actualmente, y no sé si coincidiremos con los datos que tenemos allí, nosotros tenemos un problema enorme en el consumo de cocaína por parte no solamente de la población juvenil, sino también por parte de la población adulta. El ocio se ha ligado al consumo de sustancias, lo que nosotros llamamos la adicción o el consumo lúdico. Cuando alguien sale a divertirse, pues lamentablemente una parte muy importante de la población entiende que para divertirse tiene que consumir alguna sustancia. Comenzamos con una droga legal como el alcohol y a partir de ahí pues tenemos el cannabis, tenemos la cocaína y lo que puede venir, A nosotros nos preocupa muchísimo el tema del cannabis. ¿Por qué? Porque la sociedad ha banalizado en exceso el consumo del cannabis como algo inocuo. Incluso, bueno, si esto hace menos daño, todo lo hemos escuchado, ¿no? Esto hace menos daño que el tabaco, nadie se ha muerto de consumir cannabis. El problema que tenemos con el cannabis es que no tiene nada que ver el consumo o el cannabis que actualmente llega al mercado con el que tuvo mi generación. Y en eso tenemos un vecino muy cerquita de aquí, que se llama Marruecos, que es el mayor productor del mundo de esta sustancia y que además produce un cannabis que a lo largo de los años lo ha tratado, como se hace en todo el mercado de la hortaliza, se ha tratado con transgénico y ha creado, en este caso está produciendo un cannabis con un THC, que es una de las sustancias activas que tiene, que el tetrahidrocannabinol, pues prácticamente casi del 80%, algo que mi generación, el cannabis que consumía, no pasaba del 10%. ¿Qué está ocurriendo con ese consumo? Que está creando un problema de salud mental muy, muy grave. Es decir, nos estamos encontrando con una población que está empezando a tener problemas de salud mental. En algunos casos leves, como puede ser un brote psicótico, ¿no? Y en unos casos grave o muy grave, un trastorno bipolar, un trastorno límite de la personalidad, todo el tema es una esquizofrenia, paranoia, y nos estamos encontrando con esa población. ¿Por qué? Porque además las edades de inicio al consumo son edades muy tempranas. No tiene nada que ver, lógicamente, alguien que consuma con nuestra edad, porque ya estamos formados mentalmente, emocionalmente, a cuando se piensa a consumir en la adolescencia, teniendo en cuenta que la media de edad del inicio al consumo del cannabis se mueve entre 12 y 14 años. Por lo tanto, si esa es la media, hay niños que a edades más tempranas lo están consumiendo. Cuando ese consumo del cannabis se da a edades tan tempranas, puede crear problemas de salud mental muy graves. Si además puede tener algún componente genético hereditario, que si no se consume igual no le aparece en la vida, pero una vez que le salta la chispa, como digo yo, y se hace el cortocircuito, eso es para toda la vida. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa muchísimo y creemos que la batalla en los medios de comunicación y en la sociedad con el consumo del cannabis, lamentablemente la hemos perdido. Actualmente, incluso, bueno, pues se está valorando el tema de la legalización, que eso puede ser otra conferencia y otras jornadas diferentes, pero lógicamente a nosotros nos preocupa muchísimo eso. ¿Por qué? Porque además nos encontramos que la tendencia que hay mundial es a la legalización del cannabis. Esa es la tendencia. Actualmente el último me parece que ha sido Alemania quien ha aprobado ya algún tipo de legalización, Canadá que lo hizo hace poco, Uruguay, y bueno, el mundo se está moviendo ahí. Pero lógicamente a nosotros nos preocupa muchísimo. Pero además de esta preocupación, también nos preocupa mucho el fentanilo. Ojo con el fentanilo y veremos a ver qué es lo que pasa. Porque lo que ocurre en Estados Unidos
antes o después, ocurre aquí. Es decir, cuando en este país la cocaína era de uso exclusivo de una parte de la sociedad pudiente y estaba dentro de unos círculos muy pequeños y muy reducidos, en el momento que se generalizó en Estados Unidos, pues llegó aquí, como está llegando y como lo estamos viendo. Pues si el fentanilo en Estados Unidos está haciendo estrago, tenemos que prepararnos para lo que puede venir. Yo estoy convencido que el fentanilo no va a llegar con la virulencia que ha llegado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si habéis visto algo, vino recetado por los médicos. Cuando los médicos descubrieron no, aquello ya era un escándalo, porque no es que descubrieran, porque las farmacéuticas se hicieron ricas, en este caso, recetándola, pues cuando decidieron cortarla, pues nos encontramos con una población que era adicta al fentanilo y ahora te los corta. ¿Qué pasó? Pues que esa población pues, ha ido al mercado negro. Y en este caso los cárteles mexicanos, que son los que ahora mismo controlan el fentanilo, son los que están haciendo su agosto. Y me preocupa muchísimo, fundamentalmente también, por su precio. Se puede generar fentanilo con una inversión de 800 euros y generar una ganancia de 1 millón de euros. Fijaros lo que hay, porque lo que se hace es modificar sintéticamente lo que llaman los precursores, ¿no? Es decir, que es muy fácil de fabricar en un laboratorio clandestino. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa eso y ya hemos alertado a las diferentes administraciones de que nos tenemos que preparar para cuando eso nos llegue, poder abordarlo con garantía. Porque el fentanilo te lleva a la marginalidad muy rápidamente. A diferencia de la cocaína, que hay gente que es capaz de hacer un consumo controlado de la cocaína durante un periodo largo de muchos años y no llevarlo a la marginalidad, sigue manteniendo su trabajo, sigue manteniendo su familia, sigue manteniendo su vida social. El fentanilo, cuando lo toque la gente, se va a ir a la marginalidad con una rapidez enorme. Y voy terminando. Sí. Y además, porque el fentanilo está entrando de una manera sinuosa que mucha gente ni siquiera sabe que lo está consumiendo. Nosotros ya hemos detectado en el campo de Gibraltar que se está mezclando cocaína con fentanilo. Por lo tanto, el consumidor de cocaína piensa que está consumiendo cocaína y le va a producir que lo va a hacer mucho más adictivo. Y cuando se dé cuenta de esa adicción y no pueda pagar la cocaína, se irá directamente al fentanilo. Sí, de hecho he tenido la ocasión de ver documentales sobre esa problemática. Por ejemplo, una ciudad tan histórica como Filadelfia se ha convertido varios barrios enteros como zombies, ¿no? Y es aterrador, además que genera una muerte, 100 y pico mil muertes al año, ¿no? Como si fuera. Me parece que ahora mismo se han contabilizado unas 100.000 muertes. No sé si sabéis que hay un antagónico al fentanilo, la naltrosona, que es que están puestas las farolas, pegados con una cinta aislante en las farolas, para que si alguien detecta a un joven que tiene un paro respiratorio, lo pueden dar. La policía lo lleva en los coches, todo el mundo, porque es la única manera de salvar la vida, ¿eh? Pues tenemos que actuar antes de porque sería una pesadilla tener esas escenas en España, la verdad. Y vamos con María del Mar Solano, que olvidé decir que es letrada de la Administración de Justicia, que comenzó en el 2016 en el Juzgado de San Roque, también de la zona, que en el 2018 fue coordinadora del Ministerio de Justicia con motivo del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, y actualmente pues están impulsando la ORGA, ¿no? que es un organismo que nos va a ilustrar ahora y que todavía no está en periodo de impulso. No podemos hacer una evaluación todavía de los resultados, pero a ver si nos podemos hacer una imagen de lo que hacéis allí en vuestra ORGA. Pues la oficina comenzó con el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar en el 2019. Ahora, pues es una oficina con muchísimas características, pero es cierto que todavía nos quedan muchos años para ir viendo frutos reales. Que sí ha ido en alza y obteniendo bastante muy buenos resultados por la confianza de los jueces principalmente,
pero que es cierto que todavía necesitamos más trayectoria. Entonces, básicamente lo que os voy a un poco a exponer las funciones de la ORGA, una oficina absolutamente desconocida, que a veces, y una de las quejas fundamentalmente nuestras, es que no se está tirando de ese recurso que tenemos, este recurso de que una administración, o sea, una oficina de la Administración General del Estado, depende directamente del Ministerio de Justicia, pero va de la mano directa del juez, del fiscal y del letrado de la Administración de Justicia. Es una dirección general. Esta dirección general se divide en dos subdirecciones: la subdirección de localización y la subdirección de gestión y administración de bienes. La primera, que es la localización, es la que se dedica a hacer averiguación patrimonial íntegra de los objetivos o de personas físicas o jurídicas que nos marquen el juez o el fiscal. Lo que hacemos fundamentalmente es averiguaciones patrimoniales. No hacemos una averiguación del tipo delictivo, puesto que el tipo delictivo le correspondería al órgano judicial, pero sí que hacemos una averiguación patrimonial. Esto es sacarle hasta la última uña a la persona física o jurídica, ya que nosotros tenemos acceso a todas las bases de datos. Característica nuestra es que en nuestra propia oficina tenemos personal de Guardia Civil, Policía Nacional y personal del LAVA y también de Agencia Tributaria. Y personal de justicia. Entonces, nosotros tenemos una base de datos muy amplia, muy coordinadas, en las que de forma inmediata podemos acceder a todo tipo de bases, y además tenemos protocolos con el registro notariado y conexiones con prácticamente el mundo entero. Tenemos muchos, bueno, el mundo entero no, porque sabéis que hay cierta parte del mundo que está un poco limitado, y no vamos a entrar ahora al asunto, pero sí que accedemos con magistrados de enlace y con propios bases y protocolos que tenemos nosotros a nivel mundial. Esa sería una de las funciones fundamentales, que sería la averiguación y localización patrimonial, que eso se hace en una fase tanto en averiguación previa como jurídica, o sea, ya como judicializada. O sea, sería el fiscal el que nos podría encomendar, o en su caso el juez, ya una vez conociendo el asunto. Otra de las subdirecciones, que está quizás en la que más suena y la que es más llamativa, es la Subdirección General de Conservación, Administración y Realización de Bienes. Esta es la que va a trabajar directamente con los activos de los delitos. Funciones que nosotros vamos a hacer son realización de bienes, o sea, la venta de los bienes intervenidos judicialmente o decomisados, la recepción de los bienes de forma anticipada, o una vez ya que tengamos el decomiso se puede realizar. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a vender siempre objetos lícitos, o sea, el ilícito no. Nosotros no vamos a trabajar la venta de una embarcación ilícita, puesto que no se puede realizar. O en su caso el tema de droga, la droga no la trabajamos nosotros, ni destruimos, ni hacemos nada. Directamente los bienes, como pueden ser coches, embarcaciones, obras de arte, joyas, también animales, que ahora nos están entrando muchos animales, sobre todo caballos, por la zona en la que estamos nosotros, y tenemos muchos caballos de pura raza. Me gustan mucho los caballos. Que les gustan mucho los caballos. Sí, sí. A mucha gente. Y ya no estamos diciendo expertos de los caballos. Equino. Sí, sí. Otra de las funciones, los usos provisionales o la entrega. Esto es el uso provisional a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado de aquellos bienes que se hayan intervenido. Fácil es pensar en un coche. Los coches que se intervienen en la fase de instrucción, se les cede el uso a la policía o a la Guardia Civil, siempre y cuando estén de acuerdo y presten así las medidas de conservación adecuadas, y que antiguamente lo hacía el órgano, el juez directamente acordaba la entrega a la Guardia Civil o a la policía, quien hubiese intervenido, pero ahora bien, con una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que establece que la ORGA es la que tiene que acudir a nombrar, ¿no? A quien le correspondería el uso, pero eso realmente lo hacemos siempre con previa aprobación de la fuerza y cuerpo de seguridad que corresponda. Usos provisionales, que pues eso es muy fácil verlo, por ejemplo, en el tema de coches, pero es más difícil verlo en otro tipo de situaciones, que por eso, por ejemplo, en Barbate, sin ir más lejos, nosotros hemos cedido o entregado aparatos de aire acondicionado a un colegio público.
Entonces, claro, eso en el fondo se ha regulado como uso provisional, pero nosotros hemos solicitado una entrega, porque ¿para qué vamos a hacer una instalación de unos aparatos de aire acondicionado en uso? No, pues entregamos directamente porque así se va a hacer una instalación correspondiente. Y otra de las funciones nuestras es la destrucción de los bienes, como ya he dicho, siempre lícito, pero esto está muy ligado a los depósitos de los coches, por ejemplo. El depósito de los coches de procedimiento antiguo, o sea, se puede ver, o coches o embarcaciones, porque si vamos al puerto vamos a ver que hay embarcaciones absolutamente arrumbadas de procedimientos judiciales de hace años, que se han quedado ahí y que actualmente no vale nada más que un bulto y que nada más que cuesta dinero, porque esto no está costando a todo el mundo. Entonces, lo que nosotros interesamos al órgano judicial es la destrucción. O sea, no entendamos esto como una limpieza de depósito, pero sí como una orden, una organización de todo aquello que en nuestro pasado pues hemos ido acumulando. Ese sería el caso de tener coche antiguo en comisarías, que por ejemplo la comisaría de Algeciras está llena, hay solamente una plana para coche antiguo, procedimientos judiciales que actualmente ni se saben cuáles son. Entonces, pues lo que se va solicitando al órgano judicial competente es que acuerde la destrucción, y entonces pues la orga acuerda la destrucción. O también puede ser embarcaciones que han quedado a la deriva, que tienen su procedimiento judicial, pero que se abandonaron, han aparecido y que están para destruir. O que ha sufrido un accidente. Esa es una de las funciones fundamentales que también lo gestiona la orga. Otra de las funciones que tiene la orga, que sería la gestión de dinero. El dinero intervenido en el procedimiento judicial, que antiguamente se quedaba en las cuentas de los juzgados y se quedaban ahí sin edie hasta que hubiese una sentencia en la que acordase o la devolución de ese dinero o acordase un su destino. Si el órgano judicial se lo encomienda a la orga, ese dinero pasaría a la cuenta de la orga y la orga genera un tipo de interés que, bueno, que quiera o no, no es mucho, pero es lo que está generando, pues más que no generar nada en las cuentas de los órganos judiciales, pues se queda en nuestra cuenta y se queda ahí hasta que haya una sentencia en la que determine qué hacer con ese dinero. Otra de las funciones sería el asesoramiento. Esto es el caso del que bienes que no se sabe qué hacer con ellos. Nosotros hacemos un estudio, vemos la valoración, vemos la viabilidad de la venta, la destrucción o cualquiera de las funciones que acabo de decir, y se le asesora al órgano judicial qué hacer con este bien. Entonces ya el órgano judicial, como siempre, son ellos los que van a decidir. Tanto deciden si vamos a iniciar nosotros actuaciones como si no hacemos nada. Siempre vamos de la mano de los órganos judiciales, pero nosotros sí que a veces están acudiendo a nosotros para pedirnos opinión de qué hacer con ese bien, como por ejemplo el tema de los caballos. Muchas veces nos solicitan qué hago con estos caballos, que tengo aquí caballos de pura raza que valen un dineral. Pues nada, nosotros vemos, la analizamos, hablamos con el veterinario, vemos cómo se encuentran, el número de chip, la valoración, y ya en función a eso pues ya le decimos o bien la realización, que en la última se acordó una realización, o en su caso pues vamos a proceder a la entrega de su legítimo propietario, si así estuviese procedente. Nosotros hacemos un estudio, no siempre igual, aquí no es 1 más 1 son 2, porque cada expediente que entra es totalmente diferente, pero bueno, ya poco a poco, con los 5 años que llevamos, tenemos un poquito de experiencia. Entonces, pues poco a poco vamos encauzando el asunto. Muy bien, muchas gracias. María del Mar, ¿no? Sí. Vale. Bien, ha llegado el turno de salud mental, como digo. Salud Mental Ceuta pertenecemos a la Confederación Nacional y tenemos una misión muy, muy definida, que es mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, y la defensa de sus derechos, sobre todo. Tenemos un marcado enfoque de derechos y tradicionalmente era un movimiento que impulsaron los familiares. Las personas afectadas estábamos en un segundo plano y eran los familiares los que nos abrían camino, ¿no? En la sociedad. De unos años a esta parte hay un proceso de aprovechamiento del talento y somos personas afectadas los que nos estamos haciendo también con las riendas en un proceso de empoderamiento, como en mi caso, por ejemplo. Como digo, soy el presidente de Ceuta y también el vicepresidente, o sea que es un movimiento claro que tenemos, ¿no? De aprovechamiento de la experiencia en primera persona.
Creemos en un modelo de recuperación que se llama asertivo comunitario, es decir, que es un modelo que vaya más allá de lo que es el diagnóstico y consumo de fármacos, sino que creemos en la rehabilitación de las habilidades, ¿no? Que te procuren luego una oportunidad en el mercado laboral y de la sociedad en general. A eso nos dedicamos. Tenemos programas de atención directa, de orientación, trabajamos fuerte la sensibilización en el ámbito educativo, donde tenemos varios programas, pero sobre todo creemos eso, en los programas de rehabilitación, porque la persona cuando tiene un diagnóstico con el disgusto, los medicamentos, pues la verdad es que se queda un poco flojo de habilidades, en el sentido de la comunicación. Yo, por ejemplo, perdí incluso la capacidad de atención, la lectura comprensiva. Hace falta también una psicoeducación, conocer cómo funciona tu mente. Y mi experiencia es que la mente funciona como un músculo, es decir, se puede entrenar y de hecho yo en el año 2010 me surgió la oportunidad de estudiar una oposición y de estar un poco flojo de lectura comprensiva, pues conseguí esa plaza y que me procuró un proyecto de vida que es el que disfruto ahora y es el que queremos desde nuestra organización que disfruten pues todos los que son que tienen un problema de salud mental, ¿no? Que tengan esa oportunidad. También es muy importante empezar a concebir la salud mental o empezar a hablar de la salud mental no solamente cuando hay una pérdida significativa o una crisis, o sea, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino empezar también a hablar de salud mental como una condición necesaria para el bienestar, ¿no? O sea, y desde esa lectura donde estamos implicados toda la sociedad, ¿no? Es un problema, la calidad de la salud mental, si vigilamos la calidad, pues quizás estaremos en escenarios de prevalencia mucho mejores y que no esperando a que haya una crisis. Pero como decía Paco, hay un nexo bastante claro entre los trastornos de la adicción y los trastornos por problemas de salud mental. Hay un área, un nexo, ¿no? Un área de intersección entre las dos realidades que llamamos la patología dual, que no se trata de un sumatorio de los dos problemas. Unos problemas se añaden a otros. No, es que se trata de una nueva realidad más compleja y que por tanto necesita de unos recursos específicos y de unos programas también específicos, ¿no? ¿Cómo aparece una patología dual? Pues tradicionalmente las adicciones pues eran una puerta de entrada claramente a padecer un problema de salud mental. Una persona con adicciones pues presenta una vulnerabilidad y fruto de esa vulnerabilidad pues termina incluso teniendo un diagnóstico. Esto ocurría sobre todo en los años 80, 90. Después surgió la teoría de la automedicación, es decir, yo tengo unos síntomas y para aliviar esos síntomas tomo sustancias adictivas, ¿no? Entonces también tenemos otro concepto ahí de patología dual, o también pueden aparecer de manera independiente en el sentido que ambas trastornos coinciden en factores de riesgo. Es decir, por ejemplo, una persona pues vive en una familia desestructurada y tiene graves problemas socioeconómicos, pues igualmente puede acudir a tener un consumo por adicciones o directamente puede desarrollar también un problema de salud mental. ¿Y qué características confluyen cuando se dan estas dos realidades de trastornos de la adicción y trastornos por problemas de salud mental? Pues suele ocurrir que la persona, el paciente, digamos, ¿no? Pues le cuesta asumir que tiene las dos vertientes. Normalmente se identifica nada más que con una. También terminan acudiendo más a los servicios de urgencia y a las hospitalizaciones. No encajan 100% con los servicios que proporciona la sociedad en cuanto a ayuda. Hay un alto índice de recaídas y de dificultad en la adherencia al tratamiento y, sobre todo, hay una mayor vulnerabilidad social y laboral, es decir, un colectivo en serio riesgo de exclusión. Y aquí surge el concepto de lo que es el estigma, es decir, lamentablemente las personas con problemas de salud mental ya tienen una imagen social bastante negativa, fruto de en la sociedad la información no circula
una información que ponga en valor experiencias de éxito, ¿no? O de cómo hacer itinerarios para recuperar a la persona. Normalmente aparece la salud mental en la televisión, en los grandes medios, cuando hay un hecho violento, ¿no? Y termina el periodista concluyendo: el homicida tenía un trastorno psiquiátrico. Pues claro, eso genera una imagen muy, muy dañina, ¿no? Que no se corresponde con la realidad, que es la realidad que vivimos, por ejemplo, en nuestra asociación, y supongo que las asociaciones de Paco también, ¿no? Que es gente pues, con sus sueños, con sus aspiraciones, que quieren prepararse para tener un día de mañana, ¿no? Entonces, la creación de una conciencia, ¿no? que transforme esta imagen sería muy importante. Esto ya lo sé yo, que ocurre en el tema de la salud mental. Imaginaos, además, el estigma asociado, que nos confirmará a lo mejor también Ana, al mundo de las drogodependencias, ¿no? O sea, que es como si se amplificara ese rechazo, ¿no? Entonces, ahí la sociedad tiene mucho que hacer. Otra realidad silenciada y que necesita un abordaje mucho más intenso es el suicidio. Es un problema gravísimo de salud pública, que es multicausal, pero muchas veces detrás de una conducta suicida está un problema de salud mental, y en el caso de patología dual, o sea, si añadimos un problema por adicciones, podemos estar hablando que este colectivo en un 40% presenta ideaciones suicidas. También es obligación de la sociedad intentar intervenir esa circunstancia. Otra circunstancia de la patología dual, pues que hay dificultad en el diagnóstico, en el sentido de que el consumo, los efectos del consumo de la sustancia, pues se confunden muchas veces con los síntomas psicopatológicos. Entonces no hay una distinción clara. ¿Y cómo se puede detectar cuando hay un fenómeno de patología dual? Pues se observan conductas poco coherentes, hay respuestas inadecuadas para el desenvolvimiento en la vida diaria, hay cambios repentinos de comportamiento, las terapias dan poco resultado, se observa poca adherencia a los tratamientos y sobre todo hay un distanciamiento del entorno. Es decir, una persona termina aislándose y de ahí a la marginación pues hay un paso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues favorecer la adherencia, acompañar más a la persona, hacer planes individualizados de atención que contemplen la proyección en el medio y largo plazo. Eso implica tener fe en los pronósticos de evolución. Yo, en mi experiencia, veo poca fe en los procesos de recuperación. Es decir, cuando una persona experimenta un problema y va a su unidad de salud mental, pues lo que está haciendo es abrir un canal de comunicación y de confianza. Es decir, la persona se confía al médico. ¿Qué ocurre? Que claro, el médico te ve, es posible que dé con un diagnóstico, te prescribe unos fármacos que son positivos porque te estabilizan, pero ocurre que debido a que no hay recursos suficientes, pues tenemos que a lo mejor no te ve hasta dentro de 4 meses, 4 meses. Con lo cual, pues como comprenderéis, en 4 meses uno ha perdido el hilo de lo que le estaba diciendo y el resultado es una profunda incomprensión, ¿no? Entonces hay que procurar un sistema que contemple la continuidad en los cuidados. La intervención puede ser secuencial, es decir, se interviene un aspecto y luego el otro. Puede ser en paralelo, 2 profesionales por separado, uno trata la adicción y otro trata el problema de salud mental, o lo más ideal es que sea un programa de recuperación integrado, es decir, que un equipo multidisciplinar pues se ocupa de el abordaje de la persona y de su recuperación de una manera holística, ¿no? o multidisciplinar, digamos. En ese sentido, desde hace algún tiempo, precisamente nuestra Asociación de Salud Mental tiene reuniones periódicas y un plan de interacción con la unidad de conductas adictivas. Y importante factor de apoyo para salir de la patología dual, pues muy importante, pues eso, tener un círculo afectivo, un círculo de amistades donde expresar tus sentimientos,
pero quizá la red de apoyo básica sigue siendo la familia, que necesita formación y recursos. También los profesionales tienen que especializarse, digamos que tiene que haber itinerarios de especialización con las últimas técnicas y sobre todo la palabra mágica, que son los recursos. Hacen falta recursos específicos, en eso estaremos de acuerdo. Y lo que estamos haciendo aquí no es otra cosa que crear una conciencia colectiva, porque si lo que queremos es transformar la sociedad, primero tiene que haber una conciencia, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un lenguaje y un significado. Y como siempre, la persona en el centro de toda esta acción, ¿no? Creer en la persona, creer en la condición humana, que si nos dan la oportunidad, la gente saca lo mejor de sí, pero la sociedad es la que tiene que crear ese estímulo, creo yo. Y esta es una pequeña introducción, luego podremos hablar de otra intervención que tenemos en el ámbito de la salud mental y las adicciones, como es el programa Descubre, que trata de introducir en el ámbito educativo pues hábitos saludables y que haya un despertar en la conciencia de cuidado, porque muchas veces los jóvenes no se plantean la salud mental, claro, entonces les pilla desprevenido, ¿no? Una serie de acontecimientos que si tuvieran una conciencia pues podrían afrontar de manera más positiva. Y bueno, hemos terminado esta pequeña ronda de intervenciones para situar y poner en valor nuestras actividades y vamos a continuar incidiendo un poco en los 4 ámbitos que hemos abierto. Por ejemplo, Ana, hemos hablado de estigma, de ese prejuicio, ¿no? que hay en el ámbito de las adicciones, supongo que también. ¿Qué relación hay entre, o es una relación correcta, la drogodependencia y la actividad, un delito o una actividad delictiva? ¿Es un mito? ¿Hay alguna relación? A ver, no todo el mundo que consume droga delinque, pero ni todo el mundo que es delincuente consume droga, pero sí hay una relación, ¿vale? Entonces, y es verdad que Francisco lo ha explicado muy bien, en los años 80 pues hay un boom en el consumo de tóxicos entre los jóvenes y entonces pues claro, la heroína ahí era la reina, era la estrella, ¿no? La población se empieza a deteriorar física y psíquicamente, aparecen comportamientos agresivos, violentos, y claro, y ahí le damos al tráfico de droga, pues se expande, aumenta, ¿vale? ¿Qué pasa? En esos años el derecho penal contemplaba todo esto como un instrumento sancionador. Entonces se vio, claro, no se esperaba lo que estaba pasando y entonces se vio que se necesitaba que el problema de las adicciones y su repercusión en el derecho penal pues tuviera su propia regulación. Antes pues se cogía el Código Penal del año 73 y se tipificaba como un trastorno mental o como embriaguez. ¿Qué pasa? La legislación también evoluciona y en el Código Penal del 95 pues el tema de las toxicomanías es la primera vez que se trata como un eximente o un atenuante, ¿vale? Claro, ahí corremos el peligro de decir, de que la sociedad diga, oye, nuestra seguridad ante un delincuente. Entonces hay que buscar el equilibrio entre la persona que consume, que es un enfermo, y la seguridad social. Y en eso se va. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros ahora tenemos un programa para aquellos pacientes que tienen problemas jurídico-penales, en el que se les ofrece tratamiento, ¿vale? Y no entran en prisión. O hay algunos que entran en prisión y a cambio de, se les ofrece, a cambio de salir, porque estén en tercer grado, en libertad condicional,
Todo eso se condiciona a un tratamiento de deshabituación. Es decir, el artículo 152 de instituciones penitenciarias me parece que 182. El artículo 182 de instituciones penitenciarias puede conmutar la pena por trabajo, pues en este caso por entrada en una comunidad terapéutica. Sí, o en un centro ambulatorio con carácter ambulatorio. Entonces, a nosotros nos vienen desde dos organismos, que son, por un lado, pueden ser los juzgados, en los que se plantean suspensiones de condena o se plantean medidas de seguridad, y por otro lado, a través de instituciones penitenciarias, los que tenemos en el artículo 182 del reglamento penitenciario, los terceros grados y las libertades condicionales. Entonces, al paciente se le explica, y es una manera de que, como digo yo, que se maten dos pájaros de un tiro. Por un lado, se intenta que esta persona sea consciente que tiene un problema de drogas. Si es consciente, pues que se trabaje para la reinserción, y por otro lado, pues se conmuta la pena, ¿vale? Y luego, por otro lado, somos pioneros, trabajamos con prisión, con instituciones penitenciarias. Antes nosotros íbamos a prisión una vez por semana, y lo que se trabajaba solamente era la reducción del daño, es decir, se ponía en tratamiento a pacientes para que no pasaran el mono en prisión, y era pues eso, o programa de mantenimiento con metadona, o luego fue un programa con suboxona, agonistas opiáceos. Desde el COVID, pues todo se ha reformado un poco. Entonces, ahora lo que hacemos es, una vez a la semana, el equipo entero ve a los pacientes por vía telemática. Así, pues se trabaja tanto el aspecto médico, psicológico y social. Se trabaja el programa de deshabituación, la prevención de recaídas, se trabajan las salidas, si hay... ahora, por ejemplo, tenemos que, hasta ahora no se había tenido, tenemos una persona que está en prisión, pero le ha venido una suspensión de condena. Bueno, pues ella ya estaba con nosotros en programa de deshabituación, y hemos empezado a trabajar pues para que para que se le paralice esa condena que tiene ahora. Sí, bueno, precisamente nosotros también tenemos un programa de rehabilitación en el centro penitenciario, sí, porque muchas veces, por el tipo de realidad que frecuentas, ¿no?, pues una persona con patología dual pues puede terminar en una reclusión, ¿no? Entonces, claro, se trata de aliviar un poco lo que sería la experiencia de un trastorno mental grave en el entorno ordinario. Nosotros creemos que la realidad de un trastorno mental grave y privación de la libertad tiene que tener unos recursos mucho más específicos, más sostenibles, ¿no?, con lo que es la experiencia de sufrimiento, que es un trastorno mental. Pero bueno, el caso es que a cambio de eso, pues intervenimos allí con las personas afectadas dentro del centro, pues precisamente eso, trabajando en la rehabilitación para el día después. También enseñamos a las familias, también se forma a internos de apoyo para que tengan un vínculo dentro de la prisión durante su tiempo, y es necesario porque, ya digo, los trastornos mentales son una experiencia de sufrimiento, y de lo que se trata en última instancia es de transformar ese dolor en esperanza, ¿no? Y siempre pensando en el día después y en la oportunidad que te dará la sociedad. Sí, es que el intervenir con familias, con la familia también es muy importante, porque en un primer momento, pues ellos dan información de lo que está pasando, pero les sirve al paciente de apoyo. También hay que enseñar a la familia a cómo tratar a esa persona, ¿sabes? Entonces, tanto los pacientes en prisión como los que están fuera, nosotros les decimos que impliquen a la familia. No siempre lo hacen, pero es muy importante. Sí, como red de apoyo básica, digamos, ¿no?
Paco, has hablado antes de una situación bastante difícil en el campo de Gibraltar. Supongo que a ti te tocará hacer incidencia con los políticos, con las entidades sociales. ¿Les hablas a ellos para poner en dimensión esa situación que estamos corriendo el riesgo de una generación perdida? ¿Están viendo ustedes esta foto? Eso es una tarta de cumpleaños. Cierra esa ventana. ¿Ven ustedes los Teletubbies? ¿Ven ustedes a la patrulla la patrulla esa que canina? No. Esto es una tarta de cumpleaños. Puerto de la Tunara. El puerto de la Tunara, la Tunara es la barriada de la línea que tiene más incidencia en narcotráfico. Y aquí ven ustedes una narcolancha, los fardos de hachís, el coche de la Guardia Civil, el helicóptero de vigilancia aduanera y feliz cumpleaños. ¿Sabéis lo que significa esto? Esta jornada, durante esta mañana y a lo largo de los 2 días que lleváis, pues por aquí han pasado Policía Nacional, Guardia Civil, jueces, fiscales, bien, y todo el mundo ha hablado, entiendo, de la represión del narcotráfico. Se ha hablado del Código Penal, de que las condenas, de la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico. Este es el componente social que tiene el narcotráfico. Y si queremos realmente no acabar con él, ojo, llevarlo a unos términos aceptables, o intervenimos socialmente, o nunca vamos a ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque cuando el Estado abandona un barrio, y cuando hablo del Estado, no de un gobierno, porque un gobierno te puede abandonar y llega el siguiente gobierno y retoma las relaciones contigo, de un partido político, del mismo o de diferente. El problema que ha pasado en el campo de Gibraltar durante muchísimos años es que fuimos abandonados por el Estado. Y ese abandono y ese espacio lo ha ocupado lo que nosotros llamamos el narcobienestar. Y es que las organizaciones que se dedican al narcotráfico son los protectores del barrio. Protegen a su barrio y a su gente. Cuando un vecino no puede pagar la luz, ellos le dan dinero para que pague la luz. Cuando un vecino tiene un problema médico y tiene que atender a un médico privado, ellos le pagan al médico privado. Por lo tanto, el barrio, su economía, vive fruto al narcotráfico. No necesariamente porque todo el mundo esté en el narcotráfico, porque indirectamente cuando en el barrio hay dinero, todo el mundo vive. El de la tienda, que estaba acostumbrado a vender, como se llama, adita, apuntado en una libreta, ve que la gente tiene dinero para comprar. El de la tienda de teléfonos móviles ve que venden los iPhones. El que tiene la tienda de motos ve que monta las motos. Y el que tiene un restaurante ve que la gente va a comer y paga. Y ese espacio lo ha cogido el narcotráfico. Por lo tanto, esto no lo vamos a resolver única y exclusivamente con medidas policiales. Ojo, que hay que aplicarla porque aquel que se dedique a una actividad ilícita como el narcotráfico, tiene que ir a prisión. Pero o hacemos muchas más cosas, o jamás ganaremos esa batalla, teniendo en cuenta que en el campo de Gibraltar se ha creado un modelo de vida donde nuestros jóvenes lo ven como una salida laboral. Tenemos 7 veces más absentismo escolar que el resto de la provincia de Cádiz. Un niño absentista es un niño que no va a terminar los estudios. Por lo tanto, no va a tener la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que ese niño va a ser tentado por el narcotráfico. En las primeras cadenas del narcotráfico, como pueden ser los puntos, los aguadores, los petaqueros, que se les llaman ahora, que son los que surten de gasolina a los narcolanchas, y conforme va a ir subiendo dentro del escalafón de la organización, va a ir ganando más dinero. Contra eso, además de policía y además de meter gente en la cárcel, tenemos que hacer otras muchas más cosas. Que evidentemente no vamos a solucionar el problema por una sencilla razón, porque habrá gente que querrá el dinero fácil y rápido. El problema es que hay jóvenes en nuestros barrios que no tienen la oportunidad de elegir.
Es lo que hay. O estás en el narcotráfico, o estás en el contrabando de tabaco, o no hay nada más. Y cuando tienes el amigo que te has criado con él, y ves el amigo que tiene el iPhone 15 Pro, que tiene una buena moto, que puede tener un buen coche, que tiene, como ellos dicen, piba, porque el dinero al final lo compra todo, un día cae en la tentación. Y cuando se entra en ese mundo, cuando se gana el dinero que se gana en ese mundo, mañana no le podemos ofrecer nada. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es que tengan la oportunidad de elegir y cada uno decida cuál es su futuro. O dentro del narcotráfico, o dentro de un trabajo honrado, sabiendo que voy a trabajar 40 horas a la semana y que voy a ganar 1.200 pavos. Por lo tanto, nosotros defendemos con un plan que nosotros le hemos llamado el Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que lo diseñamos y se lo hemos hecho llegar a toda la administración y a todos los partidos políticos, ministros, candidatos a la presidencia del gobierno, presidente de la Junta de Andalucía, de que se tienen que sentar las dos administraciones que tienen competencia en el Campo de Gibraltar, que son la andaluza y la nacional. Y con lealtad institucional, ver cómo pueden resolver o qué pueden hacer cada una sin mirar lo que la otra no hace. Porque aquí se entra en un juego muy perverso y es, ¿y tú qué haces? Como tú no haces nada, pues yo tampoco hago nada. Por lo tanto, no. Aquí es, yo voy a aportar mi parte dentro de mis competencias y tú otra. Porque además ahora mismo estamos en un momento crucial. Mañana hay una reunión en Sevilla con el tema del Brexit, que eso es otro tema que podríamos hablar, la influencia que tiene Gibraltar sobre el Campo de Gibraltar, que nos da nombre, la influencia económica y de empleo. Cuidado, que es que 15.000 personas todos los días pasan la frontera a trabajar a Gibraltar. Por lo tanto, dicen que el 21 de mayo se va a cerrar un acuerdo sobre Gibraltar, no sabemos en qué término, pero lógicamente estamos todos preocupados porque realmente puede ser un desastre el cierre de la frontera de Gibraltar. Y todo eso suma en una comarca que tiene un futuro inmenso, pero que a lo largo de los años nadie ha decidido invertir lo que se podría invertir en esa comarca para potenciarla. Y voy a poner dos ejemplos y ya termino práctico. Tenemos el primer puerto del Mediterráneo todavía, hasta que Tanger-Més acabe arrebatándonos el puesto. Vale. Teniendo el primer puerto del Mediterráneo, tenemos un tren para sacar las mercancías que va a carbón. Falta ver el carbonero echándole a carbón. Porque el tren o está roto hoy, está roto mañana, la vía se ha roto y llevan 100 años arreglando esa vía cuando sabía, y hasta por lo tanto el motor económico del Campo de Gibraltar, que es su puerto, está estrangulado. Y estamos perdiendo competitividad en favor de Tanger-Més y en favor del puerto de Valencia. Por poner un ejemplo, que a ese sí le han hecho todas las conexiones que hacía falta, por tren, por la autovía. Y luego hay otro ejemplo práctico del abandono histórico del Campo de Gibraltar. Es la Nacional 340. La Nacional 340 es la carretera más larga de España. Nace o muere en Cádiz y nace o muere en la frontera con Francia a través de Cataluña. Tiene, me parece recordar, unos 1.300 kilómetros. El único tramo que no tiene desdoblada esa carretera en sus 1.300 kilómetros es el tramo Algeciras-Barbate. El único tramo. ¿Y por qué digo la importancia de desdoblar ese tramo? Primero, porque nos uniría perfectamente con Cádiz, pero además tenemos, mejorando lo presente, las mejores playas del mundo, que son las playas de Tarifa y de Barbate, con un potencial turístico bestial, que no queremos que sea un Torremolinos ni un Marbella, ojo, pero sí que podemos hacer un desarrollo sostenible y ecológico y generar mucho empleo. Y eso, pues ahí está. Y han pasado 8 gobiernos, 2 de José María Aznar, 2 de Zapatero, 2 de Rajoy, más los de Felipe González, y aquí nadie se acuerda de nuestra comarca. Nadie.
Y ese es el componente social que nosotros, desde el movimiento asociativo, que era la pata que al principio os contaba, defendemos. Medios para la Fuerza de Seguridad del Estado, todos los medios para que protejan su vida y su integridad. Contundencia con el narcotráfico. Pero si nosotros no abordamos la parte social que tenemos que abordar, jamás venceremos. ¿Por qué? Porque en el tráfico de hachís las condenas, como sabéis, son mínimas. Si no hay un agravante de banda organizada, de jefe de organización, de blanqueo de capitales, 2 años y medio. Bueno, Paco, una imagen muy explícita y que sirve para la reivindicación, desde luego. Muchas gracias. María del Mar, ¿qué preocupaciones te genera tu labor al frente de la Orga en este tiempo? ¿Te genera una preocupación? Pues la preocupación fundamental es la confianza de los órganos judiciales en nosotros. Yo creo que no vamos a poder crecer o no vamos a poder exponer todas las capacidades que tenemos si los órganos judiciales no creen. A ver, nosotros, la Orga tiene su sede principal en Madrid, pero tiene una sede en Algeciras. Pero la sede de Algeciras abarca Andalucía entera, Ceuta y Melilla. Uh-huh. Entonces, nosotros, o sea, es la misma oficina, lo que pasa es que estamos geográficamente situados en el punto estratégico. Se puso allí aprovechando el plan contra la seguridad, pero, o sea, el plan de seguridad del campo de Gibraltar, pero es cierto que abarcamos toda Andalucía, toda la costa. Y lamentablemente de los órganos judiciales que menos cuentan con nosotros es Ceuta y Algeciras. Uh-huh. Sin embargo, Marbella constantemente, con Marbella trabajamos diariamente, pero sí que no sé el motivo ni el porqué. Algeciras no nos está llegando solicitudes. Y es una cosa extraña porque es que estamos en el puerto de Algeciras. Y justo además, que sí que bien es cierto que nosotros conocemos todo tipo de delitos, no todo, lo del 127 bis del Código Penal, pero que es muy amplio el catálogo de delitos. No solamente conocemos drogas, que en su mayoría, y el blanqueo de capitales, al 80% se conoce ese tipo de delictivo, pero también conocemos otros. Y Algeciras no está... Bueno, la práctica os dará las claves, ¿no? Sí, no sabemos todavía el motivo, tenemos que analizarlo el porqué, pero que es cierto que no hay una confianza de los órganos judiciales de Algeciras. Y eso que yo vengo del campo de Gibraltar, que yo empecé mi trabajo como letrada en la administración en San Roque. No sé si el problema puede ser también de la falta de estabilidad de los jueces, de los fiscales y los letrados, porque en Algeciras no quieren estar por algún motivo y están moviéndose constantemente, pero no nos está llegando. Y esa es la mayor queja que nosotros tenemos, porque es una pena que de órganos judiciales mucho más lejos no lleguen, mientras que de Algeciras no. Bueno, que coste tu mi queja. Ana, igualmente, como profesional del día a día en la UCA, ¿qué preocupaciones te genera tu labor? Bueno, pues creo que lo he dicho antes, pero hay un aumento de la diversidad y de la oferta y el consumo de droga. Ahora en cualquier sitio se están montando sitios donde se hace la droga, y entonces los consumidores no saben qué es lo que están consumiendo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo que hay una oferta muy grande de sustancias que tienen gran pureza y por otro lado las mezclas que se hacen. Entonces se necesitan, por un lado, estrategias de información al consumidor de las interacciones que hacen si se toman una sustancia y la mezclan con otra, porque esto puede llegar incluso a la muerte. Y por otro lado, también nosotros como profesionales
tenemos que adelantarnos y tenemos que saber qué sustancias son las que se consumen, por lo que tanto los forenses como nosotros, como comunidades de conductas adictivas, debemos de analizar lo que se toman para poder trabajar con los pacientes. Eso es lo que decía Francisco antes, de que se mezcla la cocaína con el fentanilo. Si nosotros estamos trabajando el tema de la cocaína, pero no sabemos que está consumiendo el fentanilo, pues probablemente... Perdona, es más grave, ni siquiera el consumidor lo sabe. Claro, por eso digo que es importante que la información por parte del consumidor de lo que se está metiendo. Como tú bien sabes, toda la vida el fentanilo se ha cortado con anfetamina y tal. Como el fentanilo es tan barato, pues lo están cortando con fentanilo. Que además lo que hace más adictivo es si el consumidor tiene más ganas de consumir por el fentanilo. Claro, es lo que pasa con la heroína y la base de coca. Efectivamente. Exactamente lo mismo. El rebujado, eso allí claro. Se le llama un rebujado. ¿Y ahora qué pasa? Igual que la cocaína, nosotros lo estamos viendo constantemente. O sea, los pacientes empiezan a consumir cocaína esnifada, pero ¿qué pasa? Que eso lleva un coste muy grande. Y entonces, ¿qué ahora? Claro, entonces nos pasamos a la base de coca, que es mucho más barata y es muy adictiva. Y entonces, claro, pues ahí viene... Y luego también los policonsumos, no solamente se consume una sustancia, sino que se consumen un montón de sustancias. Entonces, son policonsumidores, o sea, consumo cocaína, pero también consumo cannabis y que también consumo benzodiazepinas, lo mezclo con el alcohol. Como elemento central el alcohol. Claro, los analgésicos opiáceos, o sea... Y eso es una gran preocupación. Bien, está avanzando la mesa, estamos ofreciendo una imagen, yo creo que bastante nítida, de lo que es la circunstancia social del fenómeno de las drogas. Y yo quería completar, hablé antes, introduje la necesidad de promocionar la calidad de la salud mental en el ámbito educativo, ya que el 70% de los trastornos de cierta gravedad mentales tienen lugar antes de los 18 años, ¿no? Entonces ahí, precisamente estuve yo esta mañana con una técnico de ACFEP, me gusta participar en charlas de sensibilización con los chavales para interactuar y que vean la realidad, ¿no?, de una experiencia vivida. Y es que también hay que tener en cuenta que los chavales hoy día se enfrentan a unos peligros en el ámbito educativo con respecto a la salud mental bastante graves. Por ejemplo, se está teniendo lugar la normalización de la violencia, en cierta manera, ¿no? Están apareciendo exponencialmente casos de bullying que se solapan además con el tema de las redes sociales, con lo cual el fenómeno es mucho más cruel, ¿no? Y hay muchos chavales pues generando incluso estrés postraumático, y hablábamos antes de la realidad del suicidio. Hay que abortar esa conducta. También hay que tener cuidado, estamos transmitiendo a los chavales jóvenes una cultura del éxito que no es real, ¿no? Los chavales que tienen hoy día no tienen referentes culturales, tienen referentes en las redes que viven de lujo, y claro, eso genera una frustración luego emocional gigantesca. También estamos en el mundo de la imagen. En el mundo de la imagen, cada uno tiene que quererse como es, ¿no? Entonces hay también, incluso ahí es la causa de que aparezcan muchos trastornos de la alimentación, ¿no?, que es muy grave. Y también hay que tener cuidado hay que estar con las tecnologías, evidentemente, porque han venido para quedarse, pero hay que darle un uso racional, ¿no? La adicción sin sustancias. Y sí, el juego, incluso esta mañana la pornografía salía, en el debate salió, porque se están transmitiendo unos roles que son ficticios, que además que degeneran normalmente en perjuicio de la mujer, ¿no? Siempre. Y nada, y también incidir en la idea de que la salud mental no solamente tiene que ser abordada desde un punto de vista sanitario. La salud mental tiene que ver con las condiciones socioafectivas, cómo nos relacionamos con los demás, la necesidad de tener un círculo íntimo donde expresar los sentimientos, ¿no? Estamos en un mundo hiperconectado, pero la soledad está siendo uno de los mayores problemas, y no ya en la gente mayor, es un problema mucho más agudo en la gente joven. O sea, a pesar de esa hiperconectividad,
los jóvenes se sienten solos, y eso puede derivar en problemas bastante graves a nivel, digamos, en una sociedad global, ¿no? Y también es muy importante que comprendan la necesidad de una estabilidad en los aspectos socioeconómicos. Hablo de que los chavales estén centrados en un proyecto de vida. Hablaba Paco de que esa ausencia de un proyecto de vida, digamos, normalizado, que podría ser un oficio, ¿no? Pues está siendo sustituido. Si se sustituye por otro de esas características, pues eso nada más que va a tener problemas. Un proyecto de vida normalizado es importante no solamente porque te procure autonomía, sino porque también está determinando tu experiencia mental. O sea, el trabajo honrado, digamos, pues te proporciona una experiencia mental satisfactoria, ¿no? Y una experiencia mental positiva. Si te metes en esos inframundos, pues eso te desgarra tarde o temprano por dentro, creo yo, ¿no? Tú lo vives, ¿no? Sí. Y no sé, a ver, no sé si podemos abrir alguna pregunta al público, online preguntas si quieren. Nos prestamos a ver cómo interactúan nuestros oyentes. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Desde vuestro organismo perfiláis a los consumidores y diferentes puntos, los consumidores, que pueda haber a mí me interesa el caso concreto de Ceuta. ¿Se perfila tanto el consumidor como la persona que acude a ustedes al plan? Y luego también me gustaría preguntar por qué tipos de consumo hay en el caso de Ceuta concretamente, porque estas drogas que no, digamos, no son tan accesibles como pudieran ser a lo mejor muchos tipos de drogas sintéticas, por saber si llevan digamos, un control o realizan un estudio de los consumos. Sí. Hay dos estudios que se hace tanto a nivel nacional como aquí en Ceuta, que son la encuesta de edades que se hacen desde los 15 hasta los 64 años, y luego está la encuesta de Student, que va de secundaria, para secundaria. Entonces, no estamos muy lejos de la media nacional. La droga que más se consume legal es el alcohol. Lo que pasa que, en Ceuta se consume, si comparamos a nivel nacional, menos, y seguido del tabaco. Y en cuanto a la droga ilegal que más se consume, no solamente en Ceuta, en toda España y en Europa, es el cannabis. Luego seguido de... No de observación directa, me refiero al final de una encuesta, lo que... Bueno, es que vamos a ver, una cosa es lo que dicen las encuestas, sí, y luego otra cosa que es lo que a nosotros nos llega. La droga, las demandas de tratamiento nuevas que tenemos es por consumo de cocaína. Y luego, lo que pasa es que nosotros tenemos un remanente de... Esas son las nuevas admisiones a tratamiento, pero tenemos un remanente de pacientes. Entonces, si tú me dices a nivel global de todo el cupo de pacientes que tenemos en activo en la unidad de conductas adictivas, la droga principal o la droga que más por la que están en tratamiento es la heroína. Pero porque es antiguo. O sea, en los últimos años las mayores demandas es por consumo de cocaína, y luego viene el cannabis, benzodiazepinas. Si me dices menores, cannabis. Sí, no, yo me refiero a una perspectiva de aquí en Ceuta, yo supongo que habrá cierto tipo de drogas que será más difícil acceder. Por ejemplo, en las grandes capitales ahora está la famosa cocaína rosa. Sí, aquí no. Hay. Bueno, hay, pero no. Tenía yo, si te interesa la encuesta,
pero yo creo que... Para que te... Bueno, pero me has preguntado de Ceuta, ¿no? Sí. Luego, si quieres, te paso... Sí, ¿no la vas a poner? Se la paso luego si quieres, vamos. ¿vale? Porque lo que tengo es a nivel... Aquí lo que tengo es a nivel nacional, pero existe los estudios en Ceuta y si quieres te los paso. Aquí preguntan telemáticamente, ¿en los colegios e institutos se dan medidas de prevención? Pues, yo sé que el plan sobre droga tiene un área de prevención específica, yo voy a responder primero como salud mental. Sí, precisamente el programa Descubre, no bloquees tu salud mental, se trata básicamente de un programa de prevención, digamos, ¿no? y de promoción de conductas saludables. También en el ámbito educativo, Salud Mental Ceuta, tenemos dos proyectos muy bonitos que son un cuento de Guiñol para niños y niñas de 5 o 6 años, donde ya se empieza a abordar, ¿no? Los buenos hábitos para la salud mental, ¿no? Y también en la franja de 10 años tenemos una actividad que es Alex y sus amigos imaginarios también para promocionar, ¿no? Lo que es un buen entendimiento de la salud mental. Y le di la palabra un poquito otra vez a Ana, porque yo sé que el plan sobre droga tiene un área de prevención que puedes dar un par de pinceladas. Sí, básicamente es eso. Igual que tenemos la unidad de conductas adictivas, también se trabaja desde el ámbito preventivo. También es un equipo multidisciplinar que trabaja en los diferentes ámbitos, en este caso de Ceuta, tanto a nivel escolar, a nivel laboral, hacen escuelas de padres, van a institutos, van a colegios y en función, pues eso, de las edades, pues sí adaptan un programa u otro. Y decía Paco que llegan a 30.000 personas, ¿no? En el campo de Gibraltar sí, además en el ámbito educativo, que es donde nos gusta trabajar. Trabajamos en el ámbito educativo y también al mismo tiempo con las familias, que nos parece muy importante. Y aquí en Ceuta, la Fundación Márgenes y Vínculos también tiene un programa de prevención que lo está financiando el Plan Nacional sobre Drogas, que lo llevamos a cabo en Ceuta y en el campo de Gibraltar, porque al ser un programa del Plan Nacional sobre Drogas tiene que estar en 2 comunidades autónomas. Nos costó entrar en los centros educativos, porque bueno, allí la educación está delegada a la Junta de Andalucía y aquí sigue en manos del gobierno central. Gobierno. Nos costó entrar en los centros educativos, pero una vez que hemos podido entrar en los centros educativos, la verdad que muy bien. Se hace un trabajo de prevención. Fundamentalmente con los trabajos de prevención es, si podemos evitar que nuestros adolescentes consumen droga, estupendamente. Y en el caso que no lo podamos evitar, si podemos retrasar su edad, claro, pues también muy bien, reducción del daño. Es decir, no es lo mismo que un niño empiece a consumir hachís con 12 o 14 años que empieza a hacerlo con 18. Sí. Por lo tanto, en esa línea es la que normalmente trabajamos. Sí, eso es uno de los objetivos, el reducir la edad efectivamente, reducir el daño haciendo posible que retrasar la edad del consumo. Porque lógicamente él va a estar mucho más maduro para cuando decida consumir, lógicamente poder de alguna manera trabajar o intervenir más con él. Y estoy de acuerdo, la droga más consumida es el cannabis. Yo no sé si aquí en Ceuta ha pasado como en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar nunca ha habido una afectación a las drogas de síntesis, no ha habido cultura a lo largo de nuestra historia a la droga de síntesis. En cambio, por ejemplo, Málaga o Granada ha sido un lugar histórico, bueno, y Valencia con la famosa ruta del bacalao, ni imaginaros. Por lo tanto, es el cannabis. También es verdad que en esta zona, bueno, pues el cannabis tiene su tradición, lógicamente, que toda la vida, recordáis, lo que se hacía era lo que se llamaba bajarse al moro, que se bajaba, se traía el cannabis introducido en las cavidades del cuerpo y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de que en esta zona el cannabis que entra, lógicamente entra cannabis de mucha calidad, pues aquellos que se dedican al tráfico del cannabis, cuando hay una partida muy buena, pues una bolsita de 1 kilo se queda en la zona para comprarlo por postura. Por lo tanto, siempre ha habido mucha tendencia al consumo de cannabis en el campo de Gibraltar. Sí que hay que decir que en las últimas encuestas sí que dan una
baja en el consumo de cannabis. Desde el año 2016 esto no ocurría. Es lo que hablábamos antes. Hay que trabajar porque la banalización es que entre los jóvenes no pasa nada hasta que pasa. Bueno, desde Castellón nos dan la enhorabuena por tratar el tema de la salud mental. Le di un abrazo a esta persona y por visibilizar el suicidio, que por lo visto en esa población han tenido recientemente un suceso y está todo el mundo conmocionado. Hablan aquí de una característica de Ceuta, que también intuyo yo, que es el consumo de droga en Ceuta, de qué tipo es, y el control de las instituciones públicas. ¿Son las zonas de delincuencia juvenil muy ligadas al narcotráfico en Ceuta? Bueno, yo no sé si aquí podemos hablar de las rules, de que intervenimos, ¿no? El consumo de droga. No está muy bien formulada la pregunta, la verdad. Bueno, sí, de qué tipo es. Zonas de... No, bueno, no se entiende muy bien. Había otra más. Es que hay veces que se ponen a hablar entre ellos. En plan, vale. Sí, hay un chano. Sí, bueno, una paradoja más y vamos cerrando con una intervención. Qué paradójico que el alcohol y el tabaco sean legales. ¿Compartís esta paradoja? Bueno, pues evidentemente el alcohol y el tabaco son legales y no en mucho tiempo vamos a ver que el hachís y el cannabis va a ser legal, Es decir, en el momento que haya un contexto europeo adecuado, creo que no en mucho tiempo vamos a ver el cannabis como una sustancia legalizada. Esa sí es la realidad. Lo que pasa es que nosotros no somos, nuestra organización, no somos fundamentalistas con el tema del consumo. Lo que pasa es que entendemos que el consumo, porque el gran debate que hay con la legalización del hachís, fundamentalmente es que si se legaliza, la parte económica que supondría esa legalización vendría a las arcas del Estado. Lo que ocurre y las experiencias que hay es que el hecho de que se legalice el hachís no significa que se va a acabar con el mercado negro. Sí, uno de los países que mejor legalización ha hecho en los últimos años lo ha hecho Canadá, donde la legalización además está en manos del Estado. No se la da a la farmacia, ni a los estancos, ni a los kioscos. El Estado es el que controla tanto la producción como su venta. Bueno, pues los últimos datos que tiene Canadá es que solamente el 25% de la población consumidora de cannabis lo hace en el mercado legal. El 75% sigue estando en el mercado negro. Sí, se trata de hitos culturales, ¿no? De la sociedad. Pues muy fácil, te lo voy a explicar. Si puedo rápidamente. Cuando tú le das viso de legalidad a una sustancia como el cannabis, tienes que regular muy bien sus principios activos. ¿Por qué? Porque si no lo regulas muy bien, te puede encontrar con una población o una generación de enfermos mentales. Por lo tanto, el THC del cannabis que tú regulas es mucho menor que la que tiene el mercado negro. ¿Y la gente para qué se fuma un canuto? Para ponerse a gusto. Por lo tanto, si el cannabis que consume no lo pone a gusto, pues van al otro. Y luego porque el mercado negro es más barato que el mercado legalizado, el tabaco de estanco y el tabaco en el de esto. Entonces, ellos van siempre por delante. Por eso la legalización cubre una parcela que además, luego la otra parcela es, en el mercado regulado podrán acceder los mayores de 18 años, o lo podemos bajar a 16 si quisiera. ¿Y qué hacemos con toda la población menor de 18 años que está consumiendo? Pues accederían a través del mercado negro. Por lo tanto, tampoco es la panacea la regulación del cannabis. Muy bien, respuesta. Bueno, vamos a terminar con una última intervención y vamos a imaginar, hemos dicho que la palabra mágica son los recursos. Si tuvieras que escribir una carta a los Reyes, María del Mar, ¿qué recursos demandas para tu labor? ¿Demandas algún recurso? ¿Os hace falta algún recurso? Más personal, mucho más personal, porque es que, como ya he dicho, nosotros llevamos Andalucía entera y somos una oficina que tenemos muchísimo trabajo. Eso sí, sigo pidiendo más trabajo que
que es lógico, sigo pidiendo más confianza, pero sé el potencial que tenemos, necesitamos más personal para abarcar mucho más trabajo. O sea, pedimos el trabajar. Sí, que los procedimientos hace falta un capital humano, ¿no? Digamos, Claro, no, lo nuestro es fundamentalmente humano. O sea, yo necesito mucha gente que trabajen mano a mano con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, que no estén en la oficina, que estén ajenos, que estén encargados de un procedimiento judicial. Necesito yo hablar con mis compañeros, que yo no doy abasto. Yo no... Piensa todos los órganos judiciales que hay en Andalucía entera, Ceuta y Melilla. Y todos cada uno como en su aquel. Entonces, yo personalmente, desde por la mañana hasta por la tarde, estoy con el teléfono colgado. Pero aún así a mí no me pesa. Muy bien. Bueno, también hay que priorizar, ¿no? Los que tienen la llave, ¿no? Tendrán que priorizar, ¿no? Dónde dedican los recursos. Aquí hay que obtener el máximo beneficio. Ana, ¿qué recursos le pediría a los Reyes? ¿Qué recursos hace falta para abordar la realidad de la drogodependencia en Ceuta y que actualmente, por falta de esos recursos, no se produce? Hombre, primero estrategias eficaces de información. Nos hacen falta más recursos, pues como todo esto, todo este mundo va evolucionando, nosotros también tenemos que ir evolucionando a nivel, pues toxicológico, a nivel de urinocontroles, analizar más personal, porque hay muchas veces que el centro no podemos ver a los pacientes como a nosotros nos gustaría ver, y es porque claro, hay falta de técnicos en muchas ocasiones y no nos podemos quejar, ¿vale? Muy bien. ¿Y detrás de qué recursos andas en la plataforma, en la coordinadora? Bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos exigiendo al gobierno fundamentalmente es, que me parece que lo ha apuntado alguien por ahí con el tema de por qué dura tan poco un juez en el campo de Gibraltar, un policía, que es que el campo de Gibraltar se ha declarado lo que se llama zona de especial singularidad. ¿Eso qué significa? Que evidentemente el campo de Gibraltar no es un lugar atractivo para un policía nacional, ni para un guardia civil, ni para un juez, ni para un fiscal, porque tiene mucha carga de trabajo, Mar lo sabe, y el salario es el mismo. Inclusive, un juez que trabaja en la línea cobra menos que un juez que trabaja en capital de provincia. Y además, si está en la línea en un juzgado mixto, no puede ascender a magistrado. Fijaros en la barbaridad. Cuando los juzgados mixtos de la línea... Realmente es como un castigo. O sea, llega un momento en el que tienes que ascender. Y tienes que ascender e irte de un juzgado de pueblo. Efectivamente. Os voy a poner un ejemplo práctico. El juzgado de Barbate, que está juzgando actualmente el caso de estos dos guardias civiles, es un juzgado mixto. Estas navidades tuvo que archivar una causa que llevaba 12 años en investigación, en instrucción. 12 años. ¿Sabéis por qué? Al ser un juzgado mixto de primera plaza, que se llama, que es un juez que acaba de terminar la carrera, el juez llega, lo mandan a Barbate y el hombre lo que está loco es por salir huyendo de allí. Primero porque profesionalmente no puede ascender y porque la carga de trabajo que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los juzgados mixtos, pues, bueno, yo me acordaré toda la vida en una reunión que tuvimos allí, en Lo Tuyo, con la ministra, y la que entonces era decana de los juzgados de la línea, que estaba en el juzgado mixto, dijo: en mi juzgado no se puede divorciar ni separar nadie en menos de 2 años, porque ven civil y penal. Cuando le entra una macrocausa con tema de narcotráfico, se dedica a cumplir los plazos establecidos para que luego no puedan pedir reducción de condena. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es la zona esa de especial singularidad. ¿Por qué? Porque eso haría que tuvieran arraigo los policías nacionales en el campo de Gibraltar, los guardias civiles, los agentes de aduana, los funcionarios de prisiones, los funcionarios de los juzgados. ¿Por qué? Porque mire usted, si tengo más carga de trabajo, y en el caso de la policía estoy poniendo mucho más en riesgo mi vida que estando en Cuenca, pues mire usted que me lo premie. Y eso es una pelea que nosotros tenemos ahí con el Ministerio del Interior, para que lo entienda. Eso supondría primar económicamente a esos agentes por estar en el campo de Gibraltar y también primarlo en la orden de mérito para que en el futuro, cuando quieran pedir otra plaza, tengan puntuación. Poco más que lo que se hizo y que sigue haciendo en el País Vasco y Navarra. Claro.
Pero es que el órgano judicial estamos igual. Estamos exactamente Claro, igual. entonces nosotros los Porque juzgados- el plus de peligrosidad sí se ha mantenido allí. Efectivamente. Pero a nosotros no nos reconocen nada. Entonces, de ahí los órganos judiciales, es que una vez que tú entras a una guardia de un juego de pueblo, que son 7 días, 24 horas, te aseguro que empalmas la entrada y registro con tu trabajo normal. Y después te vuelven a recoger para otro entrada y registro, porque lo he hecho yo. Y además Y tú lo que sabes. cobran mucho menos por hacer una guardia en un juzgado del campo de Bueno, Gibraltar eso es una vergüenza. que en un juzgado del esto. Mira, voy a poner un ejemplo y termino. Se crearon 3 nuevos juzgados de instrucción en el campo de Gibraltar, fruto de la presión que se ejerció en su momento, estando de ministra Dolores Delgado. Se crea uno en San Roque, se crea uno en La Línea y se crea otro en Algeciras. Bueno, pues la Junta saca la bolsa para cubrir las plazas de los funcionarios y tal. No la pidió nadie fuera del campo de Gibraltar. Claro. Luego lo hizo internamente y todas las plazas las pidieron los funcionarios de otro juzgado y se pasaron a este. ¿Y sabéis por qué? Porque el nuevo juzgado nace sin carga de trabajo y dejaron el juzgado que estaba hasta aquí. Para que os deis cuenta qué es lo que supone eso. O realmente hay una sensibilidad con esa problemática, y Mar que ha estado en un juzgado lo sabe, o los jueces llegan y se van, porque es legítimo. Cobro menos por una guardia que si la hago en Málaga, y porque tengo que cobrar menos, no puedo ascender, porque si estoy en un juzgado mixto no puedo llegar a ser magistrado, y además estoy en un lugar donde no tengo arraigo porque no soy de allí. Por lo tanto, o lo cambiamos con eso que nosotros hemos llamado zona especial singularidad, o realmente difícil lo vamos a tener. Sí, lo vamos a tener difícil y en detrimento de la gente que nos quedamos, ¿sabes? Porque yo soy de Málaga y llegué y me quedé allí. Y allí sigo, pero es cierto que ninguno de mis compañeros con los que yo llegué siguen ahí. Hay que darse testimonio sobre la realidad y yo pediría que en el colegio se enseñara la asignatura de bienestar emocional. Porque la salud mental, por encima, yo creo que de cualquier causa es un factor civilizatorio esencial. Es decir, no entiende de países, o sea, no hay pueblo a lo largo de la historia. O sea, la salud mental es inherente a la condición humana y su búsqueda, por tanto, también, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, con enseñar a los niños dónde está la salud mental. Y nada, durante este tiempo hemos puesto una semillita en la conciencia de las personas que nos han escuchado. Si con el tiempo crece esa conciencia, pues podremos lograr la transformación social, que es lo que hemos hablado en esta mesa. Sí, bueno, Basilio, es una cuestión nada más, bueno, por hacer algún apunte de lo que se ha comentado, ¿no? Lo que ha comentado Francisco respecto a los problemas que tienen los juzgados, que realmente, bueno, son problemas de la administración, que también esta mañana tanto los magistrados como la Fiscalía han comentado efectivamente que es un problema que tienen, es un problema quizás general en toda la administración de justicia en España. Solo tenemos una media de jueces por debajo de la media europea, sin embargo tenemos una media de funcionarios por encima de la media europea. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Realmente es complicado, y luego toda la cuestión que tiene que ver con los juzgados y demás es importante. O sea, debíamos poner el foco, la atención en esa cuestión en cuanto a la parte de lucha contra el narcotráfico, la parte ya judicial. Y la cuestión que también ha apuntado Paco respecto a las infraestructuras, que son fundamentales, que son uno de los graves déficits que tiene el campo de Gibraltar, que todos sabemos, todos los que conocemos, porque nosotros los ceutíes también sufrimos ese vacío, evidentemente, y es imposible que haya un desarrollo socioeconómico de Ceuta sin que haya un desarrollo socioeconómico y un desarrollo de infraestructuras en el campo de Gibraltar. Lo comentaba al principio de estas jornadas, a fin de cuentas, aunque nos separa un estrecho, pero todo está dentro de esa misma área, o sea, del mismo... Lo que sí te quería comentar es el otro día me comentaba, comisario, que, por ejemplo, había dificultades para contratar personas del campo de Gibraltar por ejemplo, para algunas empresas, por ejemplo, las de los campos de golf. Es decir, había oferta de trabajo, pero tenían que tirar de gente de fuera del campo de Gibraltar porque era más fácil. O sea, hay que decir que a pesar de que nos centremos en la parte social, el hecho de que haya una cultura relacionada con el narcotráfico que no tiene reproche social, va a ser muy difícil que cambie. No sé si eso, ¿cómo lo ves tú eso, Paco? Hombre, esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana.
Fundamentalmente porque ya son 3 generaciones las que se han incorporado al narcotráfico. Abuelos, padres e hijos. Lo que tenemos que intentar es que no se incorpore la 4ª generación de los niños. Claro, pero ¿cómo no la incorporamos? Con el estrangulamiento financiero, que es lo único que le duele. Efectivamente. Porque ellos aceptan pasar por la cárcel. Efectivamente. De hecho, ellos una vez que entran en prisión, suben el escalafón, nada más que por haber hecho de estar en prisión. Si tú le haces un estrangulamiento financiero, que es donde realmente les duele, ahí ya se frenan. O sea, eso está comprobado porque la mayor parte de los narcotraficantes no son drogodependientes. Al 80 o 90%. No tocan las drogas porque ellos saben lo que hay. Entonces, ellos lo hacen no por el gusto de las drogas, sino por el gusto del dinero. Eso está claro. Vamos a acabar, vamos a estrangularle. Y ahí es donde está la orga, donde desde el principio intenta quitar el dinero. Analizando cada una de las cuentas, analizando los movimientos, analizando todo el valor que ellos tienen, para que en ese momento se pueda coger desde la primera mano. Entonces, realmente esa es la única clave. María del Mar, porque además nosotros eso se lo planteamos al anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y a Fernando Grande Marlaska, recién nombrado. Dijimos, si realmente queremos hacer daño al narcotráfico, lo tenemos que hacer por la parte de la investigación patrimonial. Porque, como bien dice María del Mar, las condenas por tráfico de hachís son las que son. Son las que son. Entonces tú acumulas un patrimonio de 50 millones de euros, que alguno lo tiene allí, y ahora va 4 años a prisión. La cuenta es perfecta. Mire usted, yo en 4 años, ¿cuánto gano? Y ellos en 4 años que van a estar... Y entonces ellos ya tienen descontado que van a pasar por prisión. Y por prisión trabajan. Desde prisión trabajan. Bueno, sigue trabajando, y no es lo mismo entrar a prisión un heroinómano que entrar a prisión con dinero. Claro, claro. También, es decir, cuando hay dinero para todo. Porque tienes un buen abogado, porque tienes luego alguien que al momento que pasa a 3er grado te va a ofrecer ya un puesto de trabajo. Totalmente. Para que no tengas que ir nada más que a dormir y todo eso. Por lo tanto, la parte económica es muy importante, pero la parte social hay que hacer un trabajo de fondo. Yo pongo un ejemplo ahora que se está hablando mucho del campo de Gibraltar, precisamente de el tema del... Hoy como energético para los buques. Ahora no me acuerdo yo del nombre. No, ahora van a desmontar allí una central térmica y van a poner un combustible, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde. Yo pongo el ejemplo del hidrógeno verde. El hidrógeno verde parece ser que el campo de Gibraltar junto a Huelva se van a convertir en 2 hubs a nivel mundial. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué mano de obra va a necesitar el hidrógeno verde? ¿Qué va a necesitar? No sé, electricista, fontanero, alguna especialidad. ¿Por qué no nos anticipamos ya para formar a los jóvenes del campo de Gibraltar para que no tengan que venir de fuera a ocupar esos puestos de trabajo que económicamente se pagan bastante bien? Pues vamos a anticiparnos, es decir, si el hidrógeno verde va a ser el futuro y, como dice, va a crear 3.000 puestos de trabajo, vamos a anticiparnos. Pero a lo que te decía en mi intervención, al menos que los jóvenes tengan la oportunidad de elegir, porque actualmente en ciertos barrios no tienen la oportunidad de elegir, Son carne del narcotráfico, la gran mayoría, porque realmente lo que hay en su entorno familiar y en su entorno social es eso, por lo tanto es la única posibilidad. Bueno, ha sido de su agrado, espero, nuestra intervención y que se repitan estas iniciativas, porque el conocimiento es la fase previa, como decimos, a una sociedad mejor. Muchas gracias por vuestra asistencia.